Toca recuperar un poco este trazo de la historia nuestra que finalmente significa nuestra memoria colectiva. Y aun cuando no queramos verlo de esta manera, pues hay un universo de recursos de la cultura que nos pertenece. Y estos recursos en términos reales pues se inclinan más hacia una herencia que puede ahora reconocerse como eurocéntrica o aquella herencia que le llamamos también occidental. Se funda esta en el origen de una cultura judeocristiana y también de una cultura grecolatina que al paso del tiempo van a ir inspirándose y a la vez van a ir co-creando nuevos recursos de saber, de conocimiento y de expresión humana que tienen que ver mucho, en demasía quizá, con la determinación en nuestro comportamiento y en la conducta que en estas épocas asumimos. Aun cuando no queramos verlo, si repasamos un poco estos contenidos podemos darnos cuenta que tenemos todavía mucho de esta herencia patriarcal, de esta herencia que recurre demasiado a la fuerza bruta para imponer sus designios, de esta herencia pues también hedonista, que casi se ubica nada más en la búsqueda del placer para lograr sus fines, de esta herencia también materialista, que busca en demasiadas ocasiones y casi como respuesta a la vida esta circunstancia de enaltecer el consumo y sobre todo de bienes, y no tanto de bienes culturales, sino de bienes materiales. Como podemos ver, nuestra herencia se va definiendo de tantas de estas características que fuimos a su vez asimilando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y en mucho de esta forma de expresión que surge en Medio Oriente y también la va a asimilar mucho estas culturas europeas que al paso del tiempo, durante aquel periodo de expansión imperial, pues se van a difuminar por todo el orbe. Y estas a su vez van a irse nutriendo de nuevas consideraciones como puede ser aquella razón tosuda que vemos cómo se expresa desde lo que podemos ahora ubicar como el racionalismo cartesiano a partir del siglo XVII. Y esto no es que esté mal, simple y sencillamente es una visión que lamentablemente nos pierde a veces de observar estas otras formas de expresión humana que se habían cultivado por milenios y sobre todo en nuestras culturas aquellas ancestrales y que tienen que ver con la sensibilidad, con las emociones, con el respeto al valor no solo humano, sino también al valor de la naturaleza y sobre todo en esta capacidad de correspondencia que podemos nosotros tener para lograr las satisfacciones elementales que necesitamos para sobrevivir. Si observamos estos temas, podemos fácilmente caer en cuenta que hay un desequilibrio terrible y hay un desequilibrio casi catastrófico que no porque lo diga aquí su servidor, podemos observar que aquí pues muchas de las cosas que se pueden decir solo permanecen en este ambiente de la plática de una cultura mediática y de la cual pues aún siempre podemos colocar en duda. Y más allá porque se nos ha educado también en este sistema posterior también que tiene que ver con una tendencia muy rentable de la vida a que el único valor que importaría es aquel que me permite a mí como individuo superarme o realizarme desde este aspecto del éxito económico. Y este es el problema. Ahora que vemos, a pesar de que sabemos que hay una enorme cantidad de información de carácter social que nos permitirían liberarnos, pues vemos que mucha de esta se tergiversa ahora en algo que podemos reconocer como la poscultura y que en términos de realidad pues a una gran masa la mantiene al margen de cualquier forma de información que pueda ser un poquito más genuina y que pueda servir liberarnos y al contrario mucha de esta información puede servir para someternos una vez más a los designios de una voluntad ajena
como era en el pasado, aquella visión mitológica, aquellas formas religiosas, aquellas formas imperiales, monárquicas, aquel poder absoluto que se decían también, pues no nada más los reyes. Al paso del tiempo vemos que esta cultura del poder del patriarca pues apela mucho a esta condición rentable y corporativa, donde no existe una oportunidad que pueda hablar de equidad para el uso y la distribución de los bienes de consumo, sino al contrario, se reproduce en una cultura superficial y sobre todo que nos lleva a esta situación terrible del desperdicio. Y es lo que nos está costando como humanidad mucho superar, por más que queramos y por más que podamos nosotros enarbolar una narrativa que hable de libertad, que hable de superación o aún de desarrollo espiritual, si no observamos que hay en estos lugares donde vivimos, en estas grandes urbes, para nutrir esos niveles de consumo exacerbados en cuanto a alimentación, a vestido y aún en otros bienes de consumo que no sean tan necesarios, pues estamos devastando de maneras terribles el entorno. Imaginemos nada más el significado que es proveer tantos bienes a decenas, miles, a decenas de millones de personas que se encuentran en estos espacios reducidos. Y esto responde mucho a una lógica rentable. El mercado, ¿verdad? Mientras exista un mercado, pues existiría la producción y el consumo y las reglas de la oferta y la demanda, y aun cuando éstas no sean del todo equitativas. Por eso conviene hacer una pausa y revisar qué tanto puedo contribuir yo a permanecer en este estado de cosas, o finalmente qué tanto como humanidad podríamos cambiarlo. Esta es una circunstancia casi urgente por observar, porque vemos que en estos desequilibrios sobre todo impactan a un medio ambiente, y ahí vienen los extremos en que muchos fenómenos naturales ocurren y que lamentablemente pues han estado cobrando cada vez mayor cantidad de vidas, y no se diga pues los trastornos sociales que esto genera. Entonces conviene hacer un repaso por todos los recursos de la cultura que nos permitirían a nosotros liberarnos y sobre todo recuperar una narrativa que pueda hablar más de esta naturaleza de humanidad, y desde un punto de vista donde ninguna persona pueda quedar ausente o pueda quedar al margen de una integración más amplia que como humanidad tendríamos que resolver ahora, y antes de que se cumplan estas terribles profecías de la ciencia, ya no tanto de entes sobrenaturales o de adivinos, sino ahí en esta teoría muy evidente que ahora cobra más fuerza y que se llama la teoría del antropoceno. Revisemos estos temas, conviene despertar ahora antes de que sea tarde.